hay obra de la iglesia. Es una serie, llevamos por el 7º estudio y lo importante o el propósito de esta serie es que podamos comprender todos los aspectos relacionados con la iglesia. Aún quedan algunos estudios por desarrollar, pero hoy vamos a tratar este aspecto que es importante y es la reunión, el reunirse pues el primer día de la semana. Y recordemos que es una responsabilidad para cada cristiano, pero también es responsabilidad de la iglesia organizarse para que pueda cumplirse esta parte de los mandamientos divinos. ¿Ok? Entonces voy a detener mi video, hermano. Entonces, generalmente le llamamos el culto de adoración el día domingo, pero la palabra culto como adoración se aplica a todo aquello que se hace para honrar a Dios. Esto lo vimos la semana pasada. Efectivamente es culto y es para adorar a Dios, pero también podemos hacer culto y adoración individual, grupalmente en un día fuera del domingo. Entonces, cada cosa que uno haga para Dios es una manera de adorar, ¿ok? Es darle el honor, la honra y la gloria cada vez que nosotros hacemos las cosas de acuerdo a lo que Él quiere o de acuerdo a sus propósitos. También es indispensable saber qué significa adorar. Adoración y por qué lo debemos hacer. No solo porque la Biblia lo dice, es mucho más que, que eso, pues. Generalmente el término adoración, hermanos, no es del todo bien entendido por la hermandad, pues. Lo usamos bastante, es cierto, pero si preguntásemos ahorita, hermanos, ¿qué es adorar? Muchos me dirán, bueno, cumplir los mandamientos de Dios. Pero adorar es cumplir los mandamientos de Dios, pero va más allá, mis hermanos. Y hoy vamos a tocar un poquito de la adoración, pero realmente la adoración es otro, digamos, que otro tema para hacer una serie. La iglesia tiene muchas responsabilidades. Hasta ahora hemos estudiado cuatro, pues. Evangelización al perdido, edificación a los santos, la benevolencia o la ayuda material al santo en necesidad. También la semana pasada estuvimos estudiando por qué teníamos que reunirnos el primer día de la semana. Estuvimos analizando de dónde salió lo de la cena del Señor, cómo fue que lo estableció Cristo, cuál fue el ejemplo que Él nos dio, el mandamiento que Él estableció, y también cómo podemos ver el ejemplo apostólico de Pablo reuniéndose el primer día de la semana con los hermanos, con los discípulos. Entonces, hoy continuaremos con la responsabilidad de organizarse para reunirse presencial o físicamente como iglesia cada primer día de la semana y cumplir con todos los actos de adoración que deben realizarse en el domingo. Entonces, reunirse los domingos, hermanos, es una responsabilidad individual de cada miembro, pero la iglesia es responsable de organizar, de preparar, de buscar local donde reunirse. La iglesia es responsable de que el culto se haga conforme a la voluntad de Dios. O sea, la iglesia en conjunto, pues todos los miembros tienen que velar porque lo que se haga el primer día de la semana sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Quienes presiden en la iglesia deben velar por el buen funcionamiento de la iglesia y cuidar por el buen orden de sus reuniones. Esto es importantísimo, especialmente la del domingo. Entonces ya sabemos que es mandamiento reunirse y juntarse físicamente el día domingo, como lo estuvimos la semana pasada. ¿Ok? Y que también es un problema de pecado no congregarse. Sabemos que a veces caemos en unas situaciones de salud que prácticamente nos impide pararnos o movernos a congregarnos, pero eso debería ser una excepción y una regla muy extraña que pocas veces ocurre. No como a veces pasa que hay hermanos que siempre están faltando.
Y si no es enfermedad, entonces es el tío, si no es la abuelita que se murió, si no es el trabajo, la familia, que no había agua, que se me dañó el tubo. Y bueno, uno ve que con cualquier excusa se falta a la reunión. Sabemos que el propósito es cumplir con la voluntad de Dios. Esto es innegable, hermano. O sea, nosotros vamos al primer día de la semana porque tenemos que cumplir con la voluntad de Dios. Pero, hay un pero. Debemos entender que no es solo cumplir unos mandamientos. El problema de la ley y de los judíos es que ellos se acostumbraron a hacer una serie de mandamientos externos, como especie de rituales, pero que no había nada en su interior, no había cambios, no había una verdadera adoración que surgía del corazón. Entonces, debemos tener cuidado la iglesia de no convertir los mandamientos de Dios, la cena, la ofrenda, como simples rituales, como simples cosas que tenemos que hacer para agradar a Dios. Es necesario entender que nos reunimos para adorar a nuestro Dios. Ese es el propósito principal. Ahora, ¿cómo adoramos a nuestro Dios? Lo adoramos obedeciendo su voluntad, pero también lo adoramos, hermanos, con un corazón que reconoce, exalta, glorifica, agradece a Dios todo lo que hace por nosotros y también por el hecho de ser Dios. La adoración debemos entenderla porque implica cumplir con los mandamientos de Dios, pero involucra una actitud o disposición correcta del corazón. Y aquí es donde fallaban los judíos. ¿Y por qué fallaron los judíos tanto? Porque básicamente la ley de Moisés no iba hacia el corazón de la persona. Sencillamente era una serie de rituales que Dios había impuesto para tratar de tapar pues, los pecados del pueblo y eh, no tomarlos en cuenta. Se puede adorar a Dios según la verdad o en verdad, correcto, según la palabra de Dios, pero no hacerlo con el corazón, con nuestro espíritu, sino como un ritual o compromiso que cumplir. Por ejemplo, alguien va el primer día de la semana a reunirse, pero está preocupado porque al día siguiente tiene que pagar una cuenta. Y bueno, pasa las 2 o 3 horas de la reunión es pendiente de los problemas que tiene que resolver el día de mañana. Físicamente él estaba ahí adorando, pero espiritualmente y de corazón no estaba. Y el punto es que cuando uno adora a Dios, realmente tiene que también tener su corazón puesto en esa adoración, porque la adoración, hermano, surge del corazón, surge de nuestra parte interna y hace que tomemos acciones en nuestra parte externa, nuestro cuerpo. Por eso es que vemos cuando hay personas, pues, en la palabra, cómo se humillaban, pues. Por ejemplo, cuando veían a Cristo, que Cristo sanaba a alguien, iban y se humillaban delante de él, porque de su interior surgía un agradecimiento tal que adoraban a Cristo, querían adorar a Cristo. Entonces, eh, podemos ir, sí, tomar la cena, llevar la ofrenda, cantar, pero nuestro espíritu, nuestra alma, o mejor dicho, nuestro pensamiento está en otras ideas, en otras cosas. Entonces realmente lo que estamos es cumpliendo con un ritual, un compromiso, pero sin mayor esfuerzo. Cristo dijo en Juan 4, 23, 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aquí utiliza Cristo repetidamente la palabra adorar. Verdaderos adoradores que adorarán, ¿verdad? Dice, porque Dios, el Padre busca tales adoradores que le adoren. Después dice, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, repite constantemente la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque una cosa es
practicar una serie de rituales o de mandamientos sin tener el corazón en eso, sin tener una disposición de corazón. Y ese es el problema que tuvo el pueblo judío, hermanos. Y también pasa en la iglesia del Señor. Algunos van el domingo es porque sencillamente tienen que cumplir, pues. No es que tengo que cumplir con Dios, es que tengo que cumplir con los hermanos. Sí, es cierto, tenemos que cumplir con Dios y tenemos que cumplir con los hermanos. Pero realmente nosotros debemos ir y decir, no, yo voy a congregarme porque quiero adorar a mi Dios. Quiero reunirme con mis hermanos para glorificar a mi Padre, a aquel que me salvó. Entonces es una actitud totalmente diferente cuando uno va a congregarse obligado o porque es un mandamiento a realmente ir a querer adorar a Dios con todo nuestro ser. Entonces, ¿qué es la adoración? La adoración es el acto de tributar reverencia, adoración u homenaje a Dios, según el diccionario Wisdom. Entonces, reverencia, recuerden, vayan anotando las palabras reverencia y homenaje. Reverenciar con sumo honor, entonces aparece la palabra honor o respeto a un ser, considerándolo como alguien divino. Este es el diccionario de la Real Academia, ellos lo traducen así, pero en esencia es correcto lo que está diciendo, es reverenciar. ¿Y qué es reverenciar? Cuando alguien le hacía una reverencia a otro, básicamente lo que estaba reconociendo era su, su señorío, estaba reconociendo que era su señor, estaba reconociendo que era alguien más importante que él mismo. En la Biblia se usa mucho la palabra proscuneo. ¿Okay? Hay varias palabras que se usan la palabra, pero en el Nuevo Pacto más que todo es proscuneo y significa postrarse en homenaje, o sea, hacer reverencia, adorar. Básicamente es besar. Algunos dicen como cuando te han visto como a veces algunos animalitos le pasan la lengua a las personas por las manos. O sea, es besar, es postrarse, es hacer reverencia, es suplicar, según el diccionario Strong. Entonces, implica homenajear, implica postrarse. Ahora, cuando dice postrarse, hermanos, recordemos que esta palabra fue utilizada en un tiempo donde las personas acostumbraban a arrodillarse y no importara dónde estaban, cómo estaban, sino básicamente lo que debemos entender de postrarse es cuando usted postra su espíritu, su alma, usted se humilla delante de Dios y obliga a su cuerpo a hacer algo. Puede ser estar el primer día de la semana sentado escuchando y haciendo la voluntad de Dios. Puede ser que usted se arrodille en su casa para orar. Puede ser que en algún momento usted le provoque y sienta la necesidad de arrodillarse en algún sitio. Pero lo importante es que es algo que sale del corazón. Entonces es postrarse, reverenciar, suplicar, hacer reverencia y entonces agrega dar obediencia. O sea, obedecer de pros hacia y cuneo besar, o sea, proscuneo, buscar la manera de besar. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de esas películas antiguas cuando llegaba alguien y besaban la mano de otra persona? Lo que estaba era haciéndole reverencia, demostrándole que era superior a él, que entendía que era inferior a esa persona que estaba reverenciando. Entonces, es la palabra más frecuente que se traduce a adorar en el Nuevo Pacto. Entonces, se usa de un acto de homenaje o de reverencia a Dios, según el diccionario Baen. Consiste, pues, en resumen, en dar reverencia, reconocimiento, honor, honra, alabanzas a Dios. ¿Pero por qué, hermanos? Por quien es Él, primero. O sea, ¿por qué adoramos a Dios? Porque es Dios, es el Todopoderoso, es el Creador, es el dueño de todo. Entonces, esa es la primera causa por la cual nosotros debemos reverenciarlo.
Y segunda causa es por lo que ha hecho y hace, sus grandes maravillas, su creación, su misericordia para con nosotros, su salvación, y ya podríamos hacer una larga lista de cosas por las cuales nosotros tenemos que reverenciar a Dios. Entonces, muchos dicen, yo voy a la iglesia el día domingo, pero no es un término correcto, hermanos. Nosotros vamos a reunirnos con los hermanos como iglesia para algo. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Nosotros vamos los primeros días de la semana a adorar a Dios y tenemos que ir con una actitud de corazón. No es solamente presentarnos ahí físicamente y tener nuestra mente, nuestro corazón en otras cosas. En la adoración reconocemos la superioridad de nuestro Dios y nuestra pequeñez delante de Él. Sabemos que no somos nada delante de Dios. Le exaltamos, y nosotros nos humillamos delante de Él, humillamos nuestro ego, nuestro orgullo, reconociendo que no somos nada delante de Dios y no somos merecedores de su gracia y tampoco de estar delante de Él. Pero estamos delante de Él por su misericordia, por su amor. Entonces, con más razón, debemos estar sumamente agradecidos y dispuestos a adorar, a reverenciar, a darle honor a Dios. Por eso es que los domingos, hermano, esas 2 o 3 horas que estamos ahí deben ser horas que hay un término que se usa que es de calidad, pues darle calidad a Dios en nuestra adoración. Realmente preocuparnos por ofrecerle a Dios en ese momento todo nuestro ser, hermano, todo nuestro ser. No solamente la parte física, sino también nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y estamos hablando de la parte que corresponde al individuo, pero también la iglesia tiene que velar para que se pueda hacer correctamente esa adoración. O sea, la iglesia tiene que buscar la manera de que se cumpla con todos los actos de adoración que deben hacerse. Entonces, en este momento quiero enseñarles lo que es adoración para que usted tenga una idea más amplia de por qué nos reunimos nosotros el primer día de la semana. No es porque solamente es tomar la cena del Señor, no es solamente llevar nuestras ofrendas. Nosotros vamos a adorar a Dios, vamos a honrarle, a darle honor, a homenajearlo, a engrandecerlo con nuestros labios, mostrarles el cariño, el amor y el agradecimiento que le tenemos. Pero es necesario tener una disposición del corazón, del alma, del espíritu, de total reverencia, amor y agradecimiento a Dios. ¿Cuántas veces alguno de nosotros pudo haber ido a congregarse solamente porque tenía que cumplir? No solo dedicarle una adoración física, ahí estamos y no estamos. Ustedes no han visto a esas personas que a veces andan, uno aquí en Venezuela le dice, no, está ida. Ida significa que está ahí físicamente, pero su mente está en otro lado. Y entonces usted ve que los ojos están como en la lejanía, a veces están dormidos, a veces están pendientes de una llamada, a veces están fastidiados porque el predicador tarda demasiado dando una enseñanza. A veces no les gusta porque es el mismo tema, otra vez el fulano amor, el fulano tal. Entonces, ¿qué clase de adoración le estamos ofreciendo a Dios? El hecho de que nos reunimos el primer día de la semana fue suficiente, hermano. La palabra nos enseña que no es así, mis hermanos, porque podemos estar ofreciéndole a Dios una adoración vacía. Entonces, no solo dedicarle una adoración física, sino también con un corazón sincero y la mente centrada en lo que se está haciendo. Es un momento santo, apartado especialmente para Dios, hermano. Entonces, ¿cómo ayudamos nosotros realmente a que la iglesia como tal en sus reuniones sea un tiempo de verdadera adoración? Cuando sus miembros están todos en una sola mente, en un solo espíritu, en un solo cuerpo,
adorando a Dios bien concentrado. Eso debe ser hermoso delante de Dios. Entonces, por ejemplo, Pablo dijo en 1 Corintios 14:15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué estaba diciendo él? No es solamente ahí cerrar los ojos y llorar, sino que debo entender qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué estoy adorando a Dios? ¿Por qué le estoy cantando un himno? A veces uno canta esos himnos hermosos y dice, Dios mío, Señor, quiero trabajar para ti. Pues se va para su casa el día domingo y no hace más nada hasta la semana, hasta el próximo domingo. ¿Qué hicimos, hermano? Realmente fue una verdadera adoración. Entonces, así como Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, nosotros debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. De hecho, la adoración o la disposición de adorar debe surgir desde nuestro interior, que finalmente lleva a que nuestra parte externa se humille delante de Dios. Entonces, ya entendiendo lo que es adoración, la iglesia debe adorar según la voluntad de Dios. Y entonces ahí viene la responsabilidad, porque podemos tener muy buenas intenciones, podemos estar muy concentrados, hermanos, podemos estar con nuestra mente ahí, pero si no estamos haciendo las cosas como Dios quiere, tampoco sirve de nada. Eh, un segundito, creo que un segundito. Esto ya lo vimos. Entonces, ok, no, el hombre, hermanos, siempre ha querido adorar a Dios de acuerdo con su malvado corazón. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? O sea, tiene buenas intenciones, pero generalmente terminan haciendo las cosas como ellos quieren, de acuerdo a sus deseos, pensamientos, lo que ellos piensan que es mejor muchas veces. Y a veces no se interesan, o sea, por conocer cómo Dios quiere ser adorado o reverenciado. Eso lo notamos hoy mucho, hermano. Hoy notamos que las personas no quieren saber la palabra, no han entendido que Dios no recibe cualquier tipo de adoración. La palabra está llena de personas que les fue muy mal por querer rendirle culto a Dios a su manera. Y la iglesia debe velar para ofrecerle a Dios una adoración que sea conforme a su voluntad, porque Dios no va a aceptar una adoración diferente a lo que Él quiere. Tanto el individuo como la iglesia deben cuidar de adorar, reverenciar, honrar y glorificar a Dios de la manera correcta. Ejemplos de personas que no le fue bien, hermano, por querer darle a Dios a su manera: Caín, Nadab y Abiud, el rey Saúl, el rey Usías, el pueblo de Israel, cristianos que vemos algunos ejemplos, cristianos que quisieron hacer las cosas a su manera. Por ejemplo, los del primer siglo querían volverse a la ley. La apostasía afectó la adoración de muchos cristianos y hoy sigue siendo un problema. Por ejemplo, Nadab y Abiud, dice Levíticos 10 del 1 al 2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego y sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron, o sea, estaban haciendo una ofrenda, estaban adorando delante de Jehová fuego extraño. Y dice que él nunca les mandó. Dios no le había dicho que hicieran eso. Y ahí estaba el problema. Lo mismo pasa hoy en día. A veces queremos innovar, queremos imponer cosas nuevas porque nos parecen que son excelentes, pero debemos tener cuidado. ¿Y qué pasó? Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. El rey Usías, hermanos, segunda de Crónicas 16 al 17. No puse el capítulo, disculpe.
Mas cuando yo era fuerte, mas cuando ya era fuerte, el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. O sea, Usías, ningún rey era sacerdote, solamente Cristo es el único rey y sumo sacerdote. Pero él como rey se enalteció y quiso ir a quemar incienso, o sea, adorar a Dios en el altar del incienso como si él fuese un sacerdote. Entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarle. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. La soberbia, pero Dios no le había pedido. Dios había establecido que los sacerdotes, de acuerdo al orden de Aarón, eran los únicos que podían quemar incienso. Y resulta que este rey quiso ofrecerle una adoración que no era Dios. El pueblo de Israel, hermanos, Cristo los acusó, Mateo 15, del 8 al 9, dice, este pueblo de labios me honra. A veces podemos estar cantando, a veces podemos decir que amamos a Dios, a veces podemos decir que Dios es lo máximo para nosotros, más su corazón está lejos de mí. Esto lo dijo en el tiempo de Isaías. Y Cristo lo repite 600 y pico, 700 años después. Más su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea, ellos habían impuesto, habían innovado, ellos pensaban que sus costumbres de los ancianos, de lavarse las manos, este, y todo eso que ellos impusieron era necesario y indispensable para agradar a Dios. Lamentablemente, algunas iglesias del Señor han sido perjudicadas por la apostasía, hermanos, que es básicamente eso, ofrecerle a Dios una adoración inútil, creer doctrinas que no son correctas. Es el error. Por ejemplo, hay iglesias de Cristo que quieren honrar a Dios con instrumentos musicales. Iglesias de Cristo que tienen cultos muy animados, con mucho espectáculos, aplausos. Y así pues, iglesias de Cristo que queriendo agradar a las hermanas, pues entonces ponen hermanas a servir en los cultos. Y a veces ahí ha escuchado iglesias de Cristo que han nombrado mujeres diáconos. La iglesia se reúne para adorar, hermanos. Aunque nosotros entendamos que nos reunimos para cumplir los mandamientos de Dios, sin embargo, no debemos olvidar o debemos entender que nuestro propósito principal es adorar, honrar y rendirle pleitesía a Dios. Y ese deseo de amar a Dios, de honrarle y adorarle es lo que nos motiva, nos lleva a cumplir con sus mandamientos. No es cumplir unos mandamientos por cumplirlo, sino que yo quiero, usted quiere adorar a Dios y usted entonces hace lo necesario para honrarlo. Y lo necesario tiene que ver con su palabra. O sea, desde hace casi 2000 años los cristianos se han reunido, hermano, para rendirle adoración a Dios el primer día de la semana, que es conocido como el Día del Señor. Entonces vemos, por ejemplo, cómo los cristianos se reunían el primer día de la semana, Hechos 27, un versículo muy conocido, dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? ¿Para qué fueron estos discípulos? ¿Para qué Pablo se quedó una semana más? ¿Cuál era el propósito? Dice, para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué pasa, hermanos? Hay algunos que no asisten. Hay algunos que no tienen ese corazón con la disposición de adorar a Dios y que lo lleva a moverse, a congregarse.
Algunos quieren hacerlo de su casa, muy cómodo, en chores, en pijama, y quieren estar ahí adorando a Dios sin ningún esfuerzo. ¿Qué clase de adoración es esa, hermano? El primer día de la semana. Algunos dicen, no, mientras estaban tomando la cena, yo estaba aquí en mi casa pensando cómo Cristo había muerto. Sí, pero es que eso no es lo que te está mandando Dios. Esa no es la adoración que Dios te manda. Igual que estar en la casa y tomar, conectarse por internet y tomar los alimentos, la cena del Señor y las otras cosas. Y a veces hay hermanos que están en Inglaterra y mandan sus diezmos para Costa Rica, otros están en Venezuela y mandan sus diezmos para Chile o al revés. Es su diezmo, perdón, su ofrenda. Ya yo me fui para otro lado. Eso no es lo que dice la Biblia, hermano. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada, que teníamos que reunirnos físicamente, o sea, porque ese era el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios. Hechos 10, 24 a 25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La pregunta es, ¿esa es la adoración que Dios pide? Dios nos pide a nosotros que estemos en nuestra casa recordando su muerte. O por el contrario, lo que nos dice Dios en su palabra es que se reúnen los discípulos, se reúne la iglesia. Entonces, recordemos aquellos que quisieron ofrecerle a Dios una adoración que Dios no había pedido. Ahora, ¿sabe cuál es la diferencia, hermanos? Que con Nadab y Abiú, ellos murieron de una vez. Con Usías se cundió de lepra. Pero nosotros no nos vamos a dar cuenta sino hasta cuando estemos frente a Jesucristo y nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces la iglesia tiene que cuidar por el buen orden y porque se haga correctamente las cosas en la reunión del primer día de la semana. Todo debe hacerse decentemente y con orden, hermano, porque Dios es un Dios de orden, no de confusión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros el primer día de la semana? Oramos, debemos orar. La oración que implica, hermanos, que tenemos que orar con el entendimiento, con el espíritu, ponerle empeño a eso, entender qué es lo que está pidiendo la persona que nos guía, para poder decir un amén realmente certero. A Dios no lo podemos engañar, hermano. Dios se da cuenta si realmente lo estamos adorando en espíritu y en verdad o solamente estamos ahí físicamente. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, o sea, el primer día de la semana o fuera del primer día de la semana, nosotros tenemos que estar orando. Primera de Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y dice en todo lugar. La oración debe hacerse según la norma de Dios. A veces uno ve y escucha murmullos, aún en las iglesias de Cristo. Uno que otro hermano que tal vez tenía la costumbre en las iglesias evangélicas de orar al mismo tiempo que los demás, entonces está murmurando. Pero la palabra nos dice que uno solo es el que debe orar, los demás callar. Primera de Corintios 14, el 27 al 31 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Y uno interprete. O sea, si alguien iba a hablar en lenguas, tenía que hacerlo uno a la vez. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Aquí, este capítulo de Corintios está hablando de todas las acciones equivocadas que estaban llevando los hermanos en Corinto y también las correcciones que estaba haciendo Pablo. Dice, asimismo los profetas hablen dos o tres, o sea, los profetas daban palabra y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados.
Entonces, esa práctica de evangélica, de que todo el mundo ora, todo el mundo piensa, el hermano está hablando de la misericordia, del amor, y entonces yo estoy pensando en que, Dios mío, dame un trabajo. Esa no es la manera correcta de orar, ni murmurando, ni dando una oración diferente. Yo tengo que seguir al hermano que me está guiando, porque él es el que tiene el turno, la responsabilidad de llevar la oración. Después tenemos la ofrenda, hermanos. El nuevo pacto no da mandamiento para recoger diezmos, no es un mandamiento para nosotros. Y es un error tratar de sujetarse al antiguo pacto, aunque sea en un solo punto de la ley. Entonces, 1 Corintios 16, 1, 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Entonces, ofrenda. Ahora, perdón, hermano, un segundito. Ok. Pregunto yo, hermanos, ¿será que si a mí me ha ido muy bien y yo no doy lo que debo dar, será que estoy haciendo una buena adoración a Dios? ¿Será que estoy cumpliendo el mandamiento de dar de acuerdo como Dios me ha prosperado? Ahora, nadie se va a dar cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Entonces, algunos hermanos tienen la ofrenda como que no es mandamiento para la iglesia, no es mandamiento para el primer día de la semana. Y han errado en eso. Esto no es el punto que vamos a tratar hoy, pero da para estudiarlo y analizarlo. Pero la ofrenda es un mandamiento. Y si es un mandamiento que tenemos que dar y es un mandamiento que debemos cumplir, entonces debemos entender que es un acto de adoración. Algunos lo recogen después que termina el servicio porque de esa manera no tienen compromiso. Dicen, no, la ofrenda la podemos usar en cualquier cosa, no es mandamiento. Nosotros recogemos como nosotros determinamos. Vamos a ir para la playa, vamos a recoger dinero para la playa. Vamos a hacer un equipo de fútbol, vamos a recoger dinero para un equipo de fútbol. Pero eso no es el propósito de la ofrenda. También debemos cantar a Dios himnos y alabanzas. La mayoría de las religiones usan instrumentos musicales para adorar, y también algunas iglesias de Cristo han lamentablemente cometido el error de formar sus cultos en un espectáculo. Pero Dios quiere que le cantemos con el mejor instrumento que Él ha creado para nosotros, que es nuestra voz. Y eso, bueno, lo dicen muchos predicadores y comentaristas. Los instrumentos sí eran usados en el antiguo pacto. Y vemos como el Salmo 50, por ejemplo, manda que alabemos a Dios, a Jehová con instrumentos. Pero aquí en el nuevo pacto no vemos por ningún lado que se ordene adorar con instrumentos. Ya eso es una invención humana. Dios quiere que le cantemos eso con el mejor instrumento creado por Él mismo, nuestra voz. Efesios 5:19 dice, hablando. O sea, ¿qué significa hablando? Expresando palabras, hermanos. Ahora, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, está hablando de expresando palabras con tonada, con melodía. Y nos dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero en ningún momento se nombra instrumentos musicales. Y lamentablemente algunas iglesias han cometido ese error. El sermón, pues, o la predicación también es un mandamiento, porque ya vimos cómo Pablo enseñaba a los discípulos cuando se reunieron para partir el pan. Y es necesario porque es una de las razones por las cuales nos reunimos. Solo que es tan importante escuchar la voz de Dios a través de un hermano, a través de una enseñanza. Por eso los maestros, los predicadores, los evangelistas tienen que prepararse y no estar inventando y llevando cualquier estudio y diciendo cosas que no son verdad.
porque está arrastrando a muchos. Debemos adquirir conocimiento y hay hermanos que nos ayudan, los que nos enseñan. Comprender la voluntad de Dios. Por eso es necesario el sermón. Porque cuando leemos la Biblia escuchamos a Dios. Pero si un hermano traza correctamente la Biblia, o sea, la interpreta correctamente, él nos está hablando de parte de Dios. Primera de Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reuní? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo para edificación, o sea, para el crecimiento espiritual. Ese es el propósito. Efesios 4, del 10 al 6 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, o sea, Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí dice el propósito, ¿para qué lo estableció? A fin de perfeccionar, o sea, completar, hacer, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Y sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque eso es muy importante. Cuando uno no conoce bien la palabra ni la entiende, cualquiera lo engaña. Uno mismo a veces se pone a inventar y a decir cosas que no son, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La cena del Señor, hermanos, que la razón por la cual los hermanos se reunieron el primer día de la semana, como ya lo leímos, el primer día de la semana reunieron los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Este es uno de los versículos que nos muestra que el día domingo es el día de la adoración, así como el 1 Corintios 16, 1 y 2, donde nos dice el primer día de la semana también. Es un evento importante. La semana pasada estuvimos analizando bastante esto, cómo Cristo estableció la cena del Señor mientras comía la Pascua con sus discípulos y ordenó, mandó hacer esto en memoria de mí. Entonces, ¿qué evento tan importante, hermano? Recordar el fundamento de nuestra fe, el poder de Dios para salvación, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El evento más importante que ha acontecido en toda la historia de la humanidad, hermanos. Antes, cuando Dios creó el mundo, ya tenía planificado enviar a Cristo como sacrificio, porque era la única manera en que los hombres pudiésemos volver a Dios. Entonces debemos ir a tomar esa cena, recordar esa muerte con amor, con deseo, para honrar a Cristo, para honrar a Dios, para glorificarlo. La otra cosa que debe velar la iglesia es que las actividades deben ser dirigidas por los varones. Hoy en día hay muchas iglesias que se ponen a inventar y entonces eh, eh, iglesias de sectas que tienen pastoras, apóstoles, pero también hay iglesias de Cristo que he podido ver que hay mujeres que están al frente haciendo cosas que Dios no ha mandado. Las cristianas, hermanos, no están autorizadas por Dios para dirigir o enseñar durante el culto de oración. Sí pueden enseñar a niños, sí pueden enseñar a inconversos, sí pueden enseñar a su familia, pero cuando es un varón cristiano quien está frente a ella, debe sujetarse. El desorden de los hermanos en Corintio, aquí Pablo dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y en 1 Timoteo 2, 11, 14, Pablo dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero. Esta es la primera causa por la cual la mujer no puede ejercer dominio ni enseñar. Y después Eva. Y la segunda causa es que y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
Eva fue la primera que pecó, hermano. Entonces, para concluir, la iglesia, como cada cristiano, hermanos, debe velar por el buen funcionamiento de la iglesia. Los domingos, la iglesia tiene que velar porque se esté haciendo lo correcto, de la manera correcta, que no debemos estar innovando, imponiendo cosas nuevas, porque a veces hay hermanos dentro de las congregaciones que quieren imponer nuevos mandamientos porque le parece que es mejor, pero nosotros los cristianos debemos hacer las cosas como Dios quiere. Que de repente hay cosas que son convenientes y no va a afectar la verdadera adoración, no hay problema. Pero si lo que vamos a hacer es agregar pensamientos de hombres, mandamientos de hombres, tengamos cuidado, porque Dios nos ha advertido seriamente a través de toda la historia de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por acompañarnos, hermano Jaime.